Buenas noches. Bueno, comenzaremos con el programa de hoy de Radio Rebelión. Tenemos algunos problemas técnicos de transmisión, pero esperemos que salga bien. Hoy tenemos tres temas que consideramos bastante importantes. Uno de ellos es nuevamente Palestina, que es permanente en la radio en este medio año de invasión y genocidio de Israel sobre Palestina, sobre Gaza. Después tenemos un tema sobre Ecuador, la lucha contra la minería, que como ocurre en Bolivia está destruyendo el medio ambiente y en el caso de Ecuador hay una rebelión, hay una resistencia importante contra esa entrega a la minería saqueadora transnacional. Y el tercer tema es la crisis del MAS y todo lo que significa. En el caso de Bolivia, todo lo que significa para el país y sobre todo que no hay ninguna de las fracciones, ni tampoco la llamada oposición, o bueno, la derecha tradicional, opositora, cuestionan o plantean ninguna solución para los problemas básicos que vive el pueblo trabajador. Entonces, empezaremos con el tema, como dije, de Palestina, con bienvenido José Luis Saavedra, que va a ser el expositor en este caso. Tenemos, digamos, vamos a repetir muchas cosas porque venimos, por supuesto, denunciando el genocidio, pero básicamente en este caso queremos aprovechar una denuncia que hay de una relatora de la ONU, que está muy, muy bien formulada, digamos, y bueno, repite, claro, muchas cosas que nosotros hemos dicho muchas veces, pero dicho entonces por una persona que es representante de las Naciones Unidas en Palestina. Entonces tiene mucha significación, ¿no es cierto? Es decir, no somos nosotros solos los que decimos eso, ni son nada más que los palestinos, sino que hay gente que no está dependiendo ni de Israel ni del imperialismo norteamericano, que está denunciando esta barbaridad que está ocurriendo en Palestina. Entonces, queremos destacar eso. Vamos a compartir entonces pantalla con esta compañera esta relatora de la ONU. Territorios palestinos, Francesca Albanese, señaló directamente a la comunidad internacional por permitir con su inacción e incluso apoyando los actos de genocidio que Israel está cometiendo en Gaza, parte de su plan para librarse de los palestinos. Por ello, urgió a que se imponga un embargo de armas y sanciones a Israel.
El informe presentado por Albanese constata que hay evidencias suficientes para concluir que Israel está cometiendo actos genocidas en Gaza, los cuales fueron precedidos por declaraciones de intención genocida por parte de altos funcionarios militares y gubernamentales. Israel has used their protective function as humanitarian camouflage, with the effect of concealing Muy buenas noches, Miguel, y muy buenas Buenas noches. noches a quienes nos estén viendo. Vamos entonces, en realidad, a ampliar lo que acabamos de ver brevemente en el video. Efectivamente, se ha presentado, la relatora de Naciones Unidas ha presentado un informe que se llama La anatomía de un genocidio. Ese es el título que la propia relatora le ha dado al informe. Y ella empieza diciendo que después de casi 6 meses de férreos, recuerden que la invasión, incursión, el ataque ocurrió el 7 de octubre del año pasado. Entonces, después de casi 6 meses de férreos ataques israelíes sobre Gaza, ocupada, Gaza está ocupada desde el 7 de octubre. Tengo el deber, dice la relatora, solemne de informar de lo peor que la humanidad es capaz de hacer y presentar mis conclusiones. La anatomía de un genocidio. Es así como empieza el informe. Francesca Albanese, la relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Palestina. Ella es Francesca Albanese, es Consejo de Derechos Humanos de la ONU, es miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. ¿Seguimos? Ella nació en 1977, es abogada e investigadora italiana, es una académica italiana especializada en Derecho Internacional. Desde el 1 de mayo del 2022, Francesca Albanese es relatora especial de las Naciones Unidas sobre los territorios palestinos ocupados desde 1967. En realidad desde el 48, pero como se sabe, el 67 se institucionaliza esta ocupación y tiene un mandato de 3 años. Es importante reiterar este carácter de relator especial de Naciones Unidas porque hay agencias de comunicación, información que han ido indicando que es solamente una consultora. No, Francesca Albanese tiene el cargo preciso de relatora especial de las Naciones Unidas. Asumió el 1 de mayo del 2022 y su cargo tiene una duración de 3 años. Seguimos. La anatomía de un genocidio, esta es la primera página del documento oficial, hasta ahora todavía en español el documento, pero es así como empieza el documento. Crimen de genocidio, este es el primer punto básico del documento presentado por Albanese. Entre los primerísimos aspectos que aclara Francesca Albanese en el informe está la definición precisa de lo que es crimen de genocidio. El genocidio parte, dice ella, como negación del derecho de un pueblo a existir y sigue como el posterior intento, independientemente de que sea más o menos exitoso esta negación, la siguiente fase, diríamos, es aniquilar al pueblo, exterminarlo. Albanese acuña la definición que le dio al genocidio Raphael Lemkin, que es un jurista judío y principal impulsor de que fuese reconocido el genocidio como un delito dentro del derecho internacional. Raphael Lemkin trabajó esto allá por 1948 como antecedente para la instauración de los juicios de Nuremberg a los jerarcas nazis, acusados precisamente de genocidio. Seguimos. Esta es una de las muchísimas fotos del genocidio perpetrado por Israel en
por el ejército israelí en Palestina, en Gaza más propiamente. Seguimos con la idea de crimen de genocidio, que es la idea básica del texto, del informe de Albanese. El genocidio es una combinación de diferentes actos de destrucción y o persecución y aniquilamiento, que van desde la eliminación física, es así como empieza el genocidio, eliminación física, hasta la destrucción deliberada de las instituciones políticas y sociales, de la cultura, el idioma, los sentimientos nacionales y la religión de un pueblo. El genocidio, y esto lo reitera de una manera muy importante Albanese, es un proceso, no es un acto. O sea, no ocurre solo en un determinado momento, es un largo proceso histórico, que en el caso de Palestina tiene al menos 76 años de duración. Albanese califica como genocidio lo que hace Israel en Gaza porque se trata de un proceso sistemático, planificado de eliminación de un grupo, en concreto el pueblo palestino. Habla de los antecedentes de los años previos, desde la Nakba del 47, 48, 49, 67, 73, pero se centra principalmente en los últimos 5 meses, es decir, en lo que ocurre a partir del 7 de octubre. Y en estos últimos 5 meses Israel cometió evidentes y varios actos de genocidio para borrar la presencia física, cultural de los palestinos, desde asesinarlos directamente, matarlos, hasta crearles condiciones de vida destinadas a destruirlos. Sobre esto hay detalles realmente impresionantes en el informe, como negarles alimentos, negarles medicamentos y un largo y doloroso etcétera, pasando por causarles gravísimos daños físicos y mentales y además irreparables, es decir, de por vida. Ojo que, para darles un dato, hay al menos 70.000 heridos desde el 7 de octubre hasta ahora. Al menos, es probable que sea más. Esta es otra foto del genocidio y de las bombas. Enseguida vamos a ver las cantidades, realmente son impresionantes. Seguimos. Desde el 7 de octubre, Israel mató a más de 30.000 palestinos en Gaza. Esto de los 30.000 palestinos es lo que se tiene, diríamos así, documentado. En estos 30.000 palestinos matados por el ejército de Israel no se cuentan, por ejemplo, a los que aún permanecen bajo los escombros. Toda la ciudad de Gaza está destruida, toda la ciudad de Gaza. Y las otras ciudades, como Jan Yunis, por ejemplo, está también destruido. Y estas personas asesinadas por Israel han sido con armas letales, fusiles, armamento de guerra, como creándoles, reitero esto porque es muy importante como antecedente, no solamente que les mata con armas, no solo mata el ejército israelí, sino creándoles a los palestinos condiciones de vida insoportables que les condenan a la muerte. Reitero, falta de alimentos, medicamentos, sobre todo agua. Se emplearon, ojo, más de 25.000 toneladas de explosivos. Eso equivale por lo menos a 2 bombas nucleares. Eso es muchísimo más que lo que hizo Estados Unidos en Hiroshima y en Nagasaki. Utilizó además, y utiliza el ejército de Israel, bombas no guiadas de caída libre en zonas densamente pobladas. Ojo, la ciudad de Gaza, solo la ciudad de Gaza tiene más de 2 millones de habitantes, ojo, y en un espacio que no tiene más de 41 kilómetros cuadrados. Entonces es realmente impresionante la cantidad de muertes que provocan estas bombas tontas o bombas no guiadas. Esto, reitero, estoy simplemente repitiendo lo que dice Albanese en su informe. Las primeras semanas, las fuerzas de Israel mataron 250 personas y principalmente niños y mujeres. Estas 250 personas por día, ya sea por bombardeos sistemáticos, ¿no es cierto?, día y noche, disparos de francotiradores o ejecuciones sumarias. Esto es gravísimo. Se entiende ejecuciones sumarias, ¿verdad? Que les disparan a las personas, así de frente. El 70% de las muertes registradas, ojo, recordemos el dato inicial que dábamos, que es más de 30.000 personas palestinas asesinadas por el ejército israelí. De ese total de 30.000, el 70%
de muertes registradas, ojo, sin contar los que están bajo los escombros, son mujeres y niños. Y estos asesinatos son sistemáticos. Esta es una idea básica del genocidio, que son asesinatos sistemáticos planificados. No es por casualidad o porque a algún jefe militar se le fue la mano. En absoluto son asesinatos planificados. Israel no logró demostrar que el 30% restante, en relación con el 70% que estamos indicando, es decir, los hombres adultos, fueran combatientes activos de Hamas. No hay una sola prueba que haya presentado Israel de que este 30% restante sean miembros activos o militantes de Hamas, que es la fuerza resistente en Gaza. Esto es lo que dice Albanese. Esta es otra foto del crimen de genocidio. Bueno, fotos hay muchísimas, ¿no? No podemos mostrarles todas, pero vean el grado de destrucción, que es aniquilación total. La destrucción física es total. ¿Seguimos? El Estado de Israel ha provocado una escasez, además, decíamos, crítica de medicinas, de alimentos, de agua, de desinfectantes, de antibióticos, todo lo que pueda generar algo de salud o de vida a los palestinos heridos, que recordemos el dato, más de 70.000 heridos. Entonces, esta es otra muestra de genocidio, en la medida en que no solamente que ha bombardeado hospitales Israel, sino que además ha provocado intencionalmente, planificadamente, esta aguda y grave escasez de medicinas, lo que implica la necesidad para los médicos que aún han permanecido en los hospitales bombardeados, necesidad de procedimientos sanitarios peligrosos como amputaciones u operaciones quirúrgicas sin anestésicos. Se están creando pues unas condiciones de vida para los palestinos para que, si no los matan las bombas, bombardeados sistemáticamente, la idea es que los palestinos se mueran de sufrimiento, de hambre, de dolor, de falta de agua, de deshidratación y de falta de medicamentos. Bajo los escombros también, reitero, deshidratados o enfermos sin acceso a un tratamiento. Recordemos que prácticamente todos los hospitales de Gaza han sido también bombardeados, destruidos, con el pretexto que ahí estaban los de Hamas, ¿no? Se destruyen también, y de la manera, reitero una y otra vez esta idea porque es clave para definir el genocidio, de una manera deliberada, planificada, instalaciones sanitarias, sobre todo hospitales. Los hospitales de Gaza, los hospitales, bueno, de toda la franja de Gaza han sido totalmente destruidas, reitero esto. A mediados de diciembre, las bombas de Israel destruyeron la mayor parte de la infraestructura civil de Gaza. Eso quiere decir casas, edificios, hogares, incluso centros de acogida, campamentos de refugiados. Todo ha sido bombardeado, destruido sistemáticamente. Un 77% de instalaciones sanitarias, más del 60% de los hogares, edificios residenciales, todas las universidades de Gaza han sido destruidas, las bibliotecas, las instalaciones educativas. Recordemos, por lo menos alguito de esto mostró la televisión, que escuelas, colegios donde podían reunirse, refugiarse los palestinos eran bombardeados sistemáticamente. Y un detalle importante, obviamente que periodistas no pueden ingresar a Gaza, y también se ha destruido todas las infraestructuras de telecomunicaciones. Obviamente esto con la expresa idea de que no haya testimonio alguno de los crímenes que está cometiendo Israel. Entonces la idea es que tampoco quede registro ni memoria alguna de todo este genocidio que está cometiendo Israel en toda la franja de Gaza, y el informe no cubre, pero también hay asesinatos en Cisjordania. Los soldados israelíes también han maltratado y torturado. Reitero, estoy repitiendo lo que dice el informe de la relatora Francesca Albanese. Los soldados israelíes han maltratado y torturado a personal médico, a sanitarios, y los obligaron a salir de los hospitales. Y si no salían, simplemente los mataban, los fusilaban. Incluso a los bebés prematuros, provocando en muchísimos, no solo en algunos casos, su muerte. Destruyeron, y esta es una práctica sistemática desde hace 75 años, destruyeron tierras agrícolas, granjas, cultivos, animales, bueno, y todo material que pueda darles un poco al menos de alimento, etc., ¿no?
Todas estas canalladas criminales, esta es una expresión propia del informe, todas estas canalladas criminales vienen acompañadas de la más absoluta deshumanización. Y porque, dice Albanese, la deshumanización es un elemento fundamental dentro del proceso de genocidio. Recordemos lo que decía el ministro de Defensa, ¿no? Yoav Galán, y lo vamos a ver enseguida. Los palestinos son animales humanos, ¿no? Entonces, la deshumanización es un criterio fundamental. Y en nuestra propia experiencia también, ¿no? Al igual que la delegación sudafricana en la Corte Internacional de La Haya, recordemos que ya hace 2 meses, la delegación sudafricana ha planteado un juicio por genocidio contra Israel. Al igual que la delegación sudafricana en la Corte Internacional de Justicia en La Haya, la relatora de la ONU enumera algunas, solamente algunas, eso podría extenderse ad infinitum, ¿sí? Algunas de las declaraciones que emitieron altos cargos israelíes en referencia al pueblo palestino. Una nación entera es responsable del ataque del 7 de octubre, una nación entera, quiere decir toda Palestina, todos los palestinos son responsables del ataque del 7 de octubre, e Israel les romperá la columna vertebral. Esto lo dijo el presidente Isaac Herzog poco después del atentado. El ministro de Defensa les decía, Yoav Galán, definiendo a los palestinos como animales humanos y diciendo que Gaza nunca más volverá a ser lo mismo. Seguimos con las declaraciones. El ministro de Agricultura, Avi Dichter, hablando textualmente de la nueva Nakba en Palestina. Se entiende lo de Nakba, ¿no? Nakba es lo que ocurrió en 1948 cuando el primer Estado sionista que se instaura en 1948 expulsa de manera forzada y de manera criminal a los palestinos de Israel. Eso es lo que se llama la primera Nakba. Nakba se traduciría como sufrimiento, como catástrofe en realidad, más que sufrimiento. Nakba es catástrofe. Entonces, el ministro de Agricultura dice que ahora se está viviendo la segunda Nakba, la segunda catástrofe contra los palestinos. El ministro del Patrimonio, Amihei Eliyahu, pidiendo atacar Gaza, ojo, con bombas nucleares. Y esto lo ha dicho no solo una vez, sino varias veces. La diputada del Likud, Revital Gautier, esto quiero leerlo textualmente, aquí solo es un resumen. Tengo el texto oficial del informe. La diputada del Likud, Revital Gautier, escribió en sus redes sociales: derriben edificios, bombardeen sin distinción, aplanar Gaza sin piedad. Esta vez no hay lugar para la piedad. Esto es lo que escribió la diputada del Likud. En 5 meses, los propios políticos israelíes se han currado bastante en este sentido para procesarse a sí mismos, lo están diciendo, ¿no? Como genocidas. Decía ahí que falta el portavoz de las Fuerzas de Defensa israelí, Daniel Hagari. Permítanme leerles lo que dijo Hagari. El momento en que hacía la diapositiva no tenía el dato, lo tengo ahora. Acabo de conseguir recién hoy día la versión en español del informe, por eso no lo tenía. El portavoz de las FDI, Daniel Hagari, afirmó que la atención debería centrarse en causar, textual, daño máximo, lo que demuestra una estrategia de daño desproporcionado e indiscriminado. Esto es lo que dijo Daniel Hagari. Y así hay muchísimas más. No está en el informe, por ejemplo, porque esto lo dijo antes del 7 de octubre, las declaraciones de la ministra de Justicia de Israel, quien dijo que hay que matar a todas las madres. Estoy repitiendo textualmente las palabras de la ministra de Justicia de Israel. Hay que matar a todas las madres palestinas para que no haya necesidad de matar niños palestinos. Lo dijo la ministra de Justicia, que es altamente probable que sea la próxima primera ministra de Israel. Seguimos. Siguiente. Gracias. Israel recurre permanentemente a la terminología del derecho internacional humanitario para justificar sus asesinatos sistemáticos y masivos. Y esto es lo que el informe denomina camuflaje humanitario. ¿A qué se refiere concretamente? Hay toda una lista de palabras con las que intenta justamente Israel camuflarse con
cínico humanitarismo, ¿no? Una de esas ideas es escudos humanos. En la propia televisión han debido escuchar que se nombra con mucha frecuencia esta idea de escudos humanos. En la retórica israelí, todos los palestinos, toda una nación pasa por escudos humanos y que, por tanto, estos escudos humanos se definen como que están protegiendo a los terroristas y que, por tanto, también tienen que ser matados. Es decir, que por proteger a los terroristas, y para Israel todo palestino es terrorista, por tanto, los escudos humanos también son un objeto legítimo. No hace falta evacuarlos ni abastecerlos de nada, solo apuntarles con las armas y básicamente exterminarlos. Insisto, son palabras que están en el informe de Albanese. Seguimos. Esto es. Ya, Israel ha tratado entonces continúa tratando de camuflar la intención genocida con la jerga del derecho humanitario internacional. Recordarán ustedes, no hace falta reiterarlo, todo esto de que ellos hacen lo que hacen, matar palestinos, asesinar palestinos, porque estarían, dicen, en legítima defensa. Israel transformó Gaza en un mundo sin civiles, en el que todo, desde refugiarse en los campos de refugiados o ir en busca de seguridad, todo eso se declara un escudo humano y por tanto susceptible de ser matado. De esta manera, Israel abolió de facto la distinción entre objetos civiles y objetos militares. Reitero, esto lo dice Francesca Albanese con toda esta contundencia. El documento realmente es muy, muy importante. Vamos a colocar al término de este programa el link para que los interesados puedan leer todo el documento. Bien, vamos terminando ya. Los ataques indiscriminados contra escudos humanos pueden provocar centenares, miles, millones, incluyendo de muertos, incluyendo periodistas, ojo. Son más de 120 periodistas que ya han muerto en este genocidio provocado por Israel en Palestina. Personal médico también, funcionarios de la ONU, recuerden todo el lío con la UNRWA, ¿no es cierto? Que ya prácticamente les han negado todo recurso, apoyo para que siga funcionando. Se entiende lo que es funcionarios de la ONU o UNRWA, ¿verdad? Es la instancia de las Naciones Unidas ocupadas de proteger a los residentes palestinos en Gaza. Seguimos. El genocidio, y esta es la última parte, Francesca Albanese dice el genocidio, y en realidad esta es la voz oficial de las Naciones Unidas, Antonio Guterres también lo dijo, el presidente, ¿no es cierto? El genocidio no puede justificarse bajo ninguna circunstancia. Esto es importante que tengamos en cuenta. No hay justificación ni ningún tipo de defensa para justificar, reitero, el genocidio. Es decir, no hay justificativo para ningún genocidio. El genocidio, reitero, no puede justificarse bajo ninguna circunstancia, incluida la supuesta defensa, ¿no es cierto? Y dice que la complicidad, además, dice Francesca Albanese, está expresamente prohibida, lo que da lugar a objetar entonces a los terceros estados, es decir, a los estados que como Estados Unidos apoyan a Israel al genocidio que está perpetrando Israel, enviando armas, dinero, etc. Igual los países de la Unión Europea también. Los terceros estados, salvo escasísimas excepciones, se han pasado meses haciendo propaganda a la legítima defensa, hablando de la legítima defensa. Mientras Netanyahu, con todos sus ministros ultras, ¿no es cierto?, que no solamente es ultraderecha, ojo, son, y esto sí lo digo yo, no lo dice Albanese, los ministros de Netanyahu son fascistas, no solamente derechistas, son fascistas. Entonces, mientras la propaganda israelí habla de la legítima defensa, Netanyahu, el ejército israelí, los ministros de Netanyahu estaban borrando, liquidando la presencia física de los palestinos y expulsando a todo el pueblo palestino. La relatora dijo que mantener la impunidad y el excepcionalismo de Israel, esto de que la defensa o la legítima defensa ya no cabe, no va más ese criterio ni ese argumento. Menos cuando salió finalmente la resolución vinculante. Pongo ahí signos de interrogación porque
Desde que se aprobó la resolución del Consejo de Seguridad, Israel ha seguido y sigue bombardeando a los palestinos en Gaza. También dijo que los estados deberían imponer un embargo de armas. Esta es la principal recomendación en el informe de Albanese. Los estados deberían imponer un embargo de armas hacia Israel porque la complicidad está expresamente prohibida. Es decir, en un próximo y eventual juicio ante la Corte Internacional de La Haya, no solo va a ser juzgado Israel, Netanyahu, sus ministros y el ejército, sino también los países cómplices que han contribuido a este genocidio del pueblo palestino. Vamos a lo último. Ahora, claro, por supuesto, la pregunta es si se atenderá a estas exigencias en el mundo en el que prima la fuerza, el imperialismo, el asesinato, el crimen, el genocidio. Y para que quede clara la postura del gobierno sionista al respecto, la misma noche del día en que se tomó la resolución del Consejo de Seguridad, el 25 de marzo, con la vergonzante y vergonzosa abstención de la delegación estadounidense, ojo, Israel bombardeó Rafah. Se entiende, ¿no? Rafah está al sur de la Franja de Gaza, que es donde ahora están, yo diría, apiñados los palestinos, y ese lugar tan densamente poblado fue bombardeado la misma noche del 25 por Israel. Ayer, recuerden, ayer sábado, Israel ha bombardeado también una recepción de alimentos en Rafah, asesinando personas, niños, y también ha habido asesinatos esa misma noche en el Líbano, donde Israel ha asesinado a 17 sanitarios. Desde el martes 26, estos ataques, bombardeos continúan de parte de Israel. Entonces, claro, la pregunta es hasta qué punto esta resolución va a ser acatada por Israel cuando históricamente sabemos que Israel nunca ha acatado las resoluciones de las Naciones Unidas, ¿no? Y el secretario Blinken de Estados Unidos ha dicho que por esta única vez esta resolución no es contundente. Lo ha dicho claramente. Entonces, en este momento estamos en una situación muy complicada porque no hay manera de parar el genocidio de Israel en Palestina. Quizás lo único que quedaría, y ahí yo espero alguna complementación de Miguel, es la movilización del pueblo, de los pueblos, del mundo entero. Creo que la presión de la sociedad civil de los diferentes países es lo único que en este momento puede parar el genocidio perpetrado por Israel, por el sionismo israelí en Palestina. Creo que incluso las Naciones Unidas ya han mostrado su límite y entonces solo nos queda la voluntad, la lucha y la movilización de todos los pueblos del mundo contra este genocidio perpetrado por el sionismo israelí en Palestina. Esto es Miguel. Sí, así es. Es decir, se da esa enorme contradicción entre los estados, incluyendo los estados árabes, que no están haciendo prácticamente nada, salvo el caso de Yemen, que sí está dando apoyo armado, inclusive bloqueando el Mar Rojo, y en menor escala, pero también en el sur del Líbano, hay fuerzas que están combatiendo a Israel. Pero bueno, fuera de eso, el resto de los estados no está haciendo absolutamente nada. A veces critican algunas cosas, pero ahora, el otro fenómeno, como decías vos, José Luis, es esta movilización mundial que es gigantesca. Es decir, es difícil de medir, se dan prácticamente en todos los países del mundo. Obviamente no es muy grande en Bolivia o en algunos países de América Latina, pero sí es muy grande en Estados Unidos y en Europa. Y también en muchos países árabes. Por ejemplo, en estos días hubo gigantescas movilizaciones en Jordania, exigiendo ruptura con Israel, porque Jordania es el país vecino, que está al lado, que es árabe, mantiene relaciones con Israel. Entonces, esta movilización mundial es que está causando efectos en los propios gobiernos y declaraciones muy contradictorias, claro, que tratan de ocultar que le están entregando armas,
Biden ha dicho que no hay que atacar Rafah, primero hablemos, le dijo a Netanyahu, sigue bombardeando, pero no se animó a atacar por tierra a Rafah y la ciudad del sur, que sería una masacre todavía peor de todo lo que ya hizo. Es decir, está causando muchas contradicciones, incluso dentro mismo de Israel. Ahora no vamos a entrar en detalles de eso, pero esta movilización es fundamental. Eh, Hay otros hechos históricos que llevaron a la derrota al imperialismo por movilizaciones mundiales. Uno muy importante fue la guerra de Vietnam, por ejemplo, donde Estados Unidos tuvo que retirarse de Vietnam por las movilizaciones, en primer lugar, en Estados Unidos. Entonces, exigir cese de envío de armas, ruptura de relaciones, de todo tipo de relaciones, no solamente diplomáticas, comerciales, expropiar las empresas israelitas, sionistas, eso es fundamental. Bueno, parte de eso, como dije, en Bolivia hasta ahora no hemos logrado grandes movilizaciones, pero sí mantenemos una permanente movilización todos los viernes, una vigilia permanente en Cochabamba. También ha habido movilización en otros lugares del país, de apoyo al pueblo de Israel. Esto también tiene importancia. Pero obviamente las más importantes son las de Europa y Estados Unidos, por lo masivas y porque influyen directamente poniendo en crisis a los mismos gobiernos eh, que están soportando, es decir, manteniendo el apoyo armado a Israel. Bueno, yo diría que hoy terminemos con esto por ahora y llamando obviamente a multiplicar este apoyo al pueblo palestino, porque es una batalla que no termina, que incluso aún en el caso, aún en el caso del cese del fuego, que Israel dejara mientras exista el Estado sionista, racista, asesino de Israel, esto va a continuar, porque como decía José Luis, hace más de 75 años que esto se mantiene, porque para eso fue creado ese Estado, para someter a los pueblos de la región. Entonces, esto no va a terminar así nomás. Lo novedoso de esto es que por primera vez de muchísimos años hay este apoyo masivo mundial. Entonces, esto hay que fortalecerlo, hay que tiene que crecer, no hay que rendirse en este aspecto. Bueno, esto sería, ahora la idea es pasar a otro tema, más breve, digamos, pero que tiene que ver con Ecuador. Gracias, José Luis, y bueno, vamos a continuar, obviamente, tanto en la radio como fuera de la radio, con el apoyo a las movilizaciones. Eh, Tenemos una entrevista que vamos a pasar sobre Ecuador, la lucha contra la minería, es decir, la minería transnacional que está saqueando a Ecuador. Obviamente, dicho desde Bolivia, parece un detalle menor porque Bolivia toda la vida sufrió eso, pero es importante también entenderlo, cómo está afectando a otros países y cómo se está resistiendo esto en otros países, ¿no? Entonces voy a pasar la entrevista que hicimos, que no es en directo, sino que la hicimos. Perdón, un segundo que hay un problema de transmisión.
Eh, Perdón, Beto, hay que compartir pantalla. Tengo que compartir pantalla, habilitala. Hola, Beto. Ya está, Habilita compartir ya pantalla. está. ¿Ya está? No, no puedo comenzar. Vos estás compartiendo. A ver, ahora. A ver, ahora sí. Parece que sí. Vamos a ver. Bueno, no sé cómo arranca esto. Entonces me la puedes pasar y yo la comparto. Pero eh, que no veo cómo. A ver, eh, perdón, ¿eh? Hay un problema de transmisión acá, no sé qué pasa. Buenos días, compañero Fausto Melendres, activista social y político de Ecuador y luchador también por los derechos del pueblo ecuatoriano. Y presentate qué cosas sos dirigente, Fausto, por favor. Muy buenos días, estimados Radio Escucha. Un saludo cordial a, al pueblo de Bolivia, a los sectores de Bolivia y a los demás pueblos de los demás países hermanos. Eh, Me identifico, soy Fausto Meléndez de acá de Ecuador, soy vocero del Frente Revolucionario para la Liberación y Salvación Definitiva de la Patria. También soy coordinador del movimiento Somos Agua aquí en la provincia del Guayas y activista social política, eh, con más de 35 años dándole duro a la lucha social política. Bueno, Fausto, muy importante lo que está pasando ahora con el tema de la minería en Ecuador, que no es un país de gran tradición minera como sí lo es Bolivia, pero que está sufriendo ahora todas las consecuencias de la minería y de las transnacionales, que como mencionás en un comunicado están llevando el 94% creo de las ganancias de las mineras. Sí, la problemática del extractivismo minero aquí en nuestro país es crítica. Es crítica porque se viene dando hace mucho tiempo. Y en estos momentos, el gobierno actual, el presidente actual, está profundizando ese extractivismo, está profundizando esa barbarie y está en complicidad de los mineros dando el zarpazo definitivo. Un, Está cometiendo una barbarie porque todos sabemos perfectamente lo que representa el extractivismo minero.
Ahora él plantea que quiere hacer un extractivismo responsable, un extractivismo con tecnología de punta. Y nosotros le decimos desde ya, desde hace rato, le decimos a don Daniel Noboa, que nosotros no, por nada del mundo, no queremos saber nada de extractivismo minero, no queremos saber nada de una minería responsable, no queremos saber nada de hacer una minería con tecnología de punta. Nosotros no queremos saber nada de eso y por eso es que nosotros rechazamos tajantemente y por eso es que estamos en lucha y resistencia. Estamos perennemente en lucha y resistencia, principalmente en los territorios donde se están dando estas barbaries, donde se están dando estas catástrofes, donde se están dando estos despojos, donde se están dando estos saqueos, estimado compañero. Que quede claro, nosotros como movimientos sociales, como luchadores sociales que estamos comprometidos con la causa del país, el pueblo y los sectores, no le vamos a dar un ápice de oportunidad a don Noboa, a su grupo y a las mineras transnacionales y locales de que se salgan con la suya. A pesar que en estos momentos él ha profundizado el despojo, ha profundizado el saqueo, ha profundizado la barbarie, porque en estos momentos por todos lados está golpeando a los compañeros luchadores sociales. En distintas partes del país, en estos momentos los compañeros son agredidos, son perseguidos, son reprimidos, están detenidos, están heridos. Hay unos que han fallecido por defender la causa del país, el pueblo, los sectores, y por defender las riquezas naturales, y por defender y luchar, estar en contra de este extractivismo minero que en el tiempo que se viene dando aquí en el país ha causado tanta destrucción, tanta devastación y tanto dolor, tanto padecimiento al pueblo y a los sectores que están en ese territorio y a todos los pobladores del país. Bien, Fausto, el argumento, Fausto Melendre, perdón. El argumento del gobierno, obviamente, es que eso deja muchas ganancias para Ecuador. ¿Qué están exportando y qué ganancias deja para Ecuador? Eso es una farsa. Acuérdense que estamos dirigidos por un representante de un modelo neoliberal depredador, de un modelo neoliberal engullidor, de un modelo neoliberal pulverizador. Él, en estos 4 o 5 meses que está de presidente, ha demostrado que es un hombre que no está preparado para dirigir los destinos del país. Porque él dijo claramente en su propuesta, en su campaña, dijo claramente que él no iba a continuar con la minería, él no iba a seguir explotando el petróleo en el Yasuní. Bueno, prometió tantas cosas que, bueno, las personas que no lo conocían profundamente le creyeron. Nosotros como dirigentes sociales sabemos quién es él desde hace mucho tiempo, sabemos de dónde viene, sabemos quién es su familia, sabemos quiénes son los que los rodean. Cosa que, ¿qué podemos esperar de un hombre que no se ha preparado para cumplir con semejante responsabilidad? Él dice que con la minería, profundizando la minería, viene el desarrollo, viene el bienestar para el país, el pueblo y los sectores, que viene una mejor vida para todos. Eso es mentira, estimado compañero. Eso es mentira, pueblos del mundo. Eso es mentira, sectores del mundo. Es una farsa, es una mentira tenaz que está llevando a cabo este hombre que tenemos de presidente. ¿Por qué? Porque lo que vamos a conseguir con la profundización de la minería, del extractivismo minero, vamos a conseguir en vez de conseguir desarrollo, vamos a conseguir más destrucción, más devastación, más desolación y más sufrimiento y padecimiento para el pueblo y los sectores del Ecuador. Que quede claro, ¿qué es lo que han conseguido los gobiernos anteriores
y las transnacionales con la extractivismo minero. Han conseguido ingentes recursos económicos que se han llevado del país, porque en estos lo que queda en el país es un pequeño porcentaje, un 6, un 7%, de ahí casi el 95, el 94% se la llevan las transnacionales. ¿De qué cómo se puede llevar adelante un proyecto de desarrollo con esa insignificancia de dinero? Eso es una mentira lo que dice don Noboa. Yo no lo puedo llamar presidente porque yo lo desconozco como presidente. Yo soy frontal y directo. Yo lo desconozco como presidente porque yo puedo reconocer como presidente y puedo apoyar a un presidente que haga las cosas bien a favor de la causa del país, el pueblo y los sectores. Si un presidente no hace bien las cosas bien, por mi lado va a tener toda una tenaz oposición frontal y contundente, estimado señor periodista. ¿Cómo va a hablar de desarrollo si para conseguir el objetivo en estos momentos está matando a nuestros compañeros? Está hiriendo a nuestros compañeros. Está vulnerándole los derechos a nuestros compañeros en Palo Quemado, en las naves, en Cuenca, aquí en Guaranda, en distintas partes del país está golpeando con saña, alevosía y premeditación a nuestros luchadores sociales. Nosotros acá de la ciudad, de las grandes ciudades, nosotros estamos completamente con ellos. Los apoyamos, los respaldamos y nos solidarizamos con la lucha que llevan adelante. Y rechazamos totalmente la conducta ilegal, lesiva y espuria de este gobernante corrupto, mentiroso, contumaz. Bueno, muchísimas gracias, Fausto. Y desde ya vamos a difundir, tienes todo el apoyo del Partido de los Trabajadores de Bolivia, de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores del Guardia Internacional, porque esta es una lucha ambiental que interesa, por supuesto, en primer lugar al pueblo ecuatoriano, pero a todos los pueblos. Muchísimas gracias. Yo te agradezco mucho, estimado compañero, y espero que compartas, difunda esta entrevista. Y le pido a todos los dirigentes sociales, luchadores sociales del mundo entero, sigan luchando, sigan resistiendo, que cualquier rato se va a revertir todo este marasmo de desorden que vivimos en todos los países. Y que quede claro que aquí en nuestro país nosotros vamos a seguir luchando hasta las últimas consecuencias. Y acoto algo que no está en la agenda. Acoto que se grabe el gobierno de don Noboa y su grupo de sinvergüenza que lo siguen, que vamos a luchar con contundencia para ganar la consulta. Todos estamos por el no, porque sabemos perfectamente que esa consulta popular es mañosa e innecesaria. Todo no en la consulta popular, estimado compañero. Un abrazo con calor de pueblo. Muchísimas gracias, un gran abrazo. Bueno, pasaremos al tema nacional. Esto de Ecuador creo que es suficiente la entrevista. Hay movilizaciones, hay protestas, como señaló el compañero, y hay represión también. El compañero es un dirigente de Guayaquil, de un frente popular de Guayaquil, y parte también del movimiento Yaco es Agua, que es justamente de defensa de la naturaleza y del agua frente al desastre ambiental. Pasaremos al tema nacional. Sí, Miguel. Bueno, en el tema nacional, lo más importante de esta semana fue, bueno, y que ya lleva tiempo, ¿no? Es la disputa, nuevos hechos de la disputa dentro del MAS, ¿no? Entre el sector evista y el sector de Arce, ¿no? En este caso, lo más destacable es, eh, bueno, el 29 aniversario de la fundación del MAS,
donde hubo festejos separados, ¿no? Por un lado, el bloque de Arce en La Paz, y por otro lado, el sector de Evo Morales en Yapacaní, ¿no? Cerca del trópico. Entonces, esto es muy interesante, bueno, para empezar, ver cuánto ha cambiado y mutado el MAS en esos 29 años, ¿no? Que es interesante mencionarlo a propósito de esta fecha que eligieron para esta pugna, ¿no? Porque, bueno, años anteriores normalmente no hacían un gran acto ni nada por el aniversario de la fundación del MAS como tal. eh, pero bueno, este año sí lo hicieron, ¿no? Dos actos muy grandes bueno, con grupos, etcétera, etcétera, ¿no? Además de la concentración y movilización de varias personas, ¿no? De algunos miles de personas, en ambos casos, ¿no? Eh, bueno, el MAS originalmente fundado como para tratar de expresar la necesidad de una alternativa por parte centralmente de los pueblos indígenas y los sectores campesinos, ¿no? En la que también hubo representación rápidamente de sectores obreros, centralmente los fabriles. Bueno, de ese origen a lo que tenemos hoy en día, que es prácticamente un partido tradicional, donde están peleando básicamente por cargos, y eso lo expresan directamente en este aniversario del MAS. Y es esa pugna por quién va a ser el candidato, quién va a ser el próximo presidente, y una pugna, bueno, despiadada, ¿no? Con acusaciones, insultos, etcétera, etcétera, metiendo a la ley de por medio, metiendo, bueno, ser ya una situación totalmente ajena a las tradiciones de lucha y de organización del movimiento obrero campesino y de los pueblos indígenas de Bolivia, ¿no? Y que son más propias de lo que siempre fue eh, la política de los partidos patronales, ¿no? De los partidos de los empresarios, de los partidos burgueses y de los partidos, podríamos llamar, tradicionales, ¿no? Sin embargo, pese a esto, el MAS, bueno, continúa arrastrando a sectores populares, ¿no? Y sobre todo a la burocracia, pero también a algunos sectores de base, ¿no? Entonces, en ese marco, en La Paz estuvo presente, por ejemplo, la dirección de la Central Obrera Boliviana, que no está presente, obviamente, cuando hay luchas, cuando los trabajadores tienen necesidades, luchan, hay huelgas, etcétera. Pero para este tipo de actos siempre está presente y en primera fila, ¿no? Así estuvo Guarachi, usurpando la representación de la clase obrera en este acto también, ¿no? Pero junto con Arce, ¿no? Y bueno, y de esa forma, bueno, se dieron estos dos actos. Es interesante en el caso de Arce, que Arce también en su discurso y tratando de invitar a personas que fueron parte del MAS y que poco a poco fueron siendo relegadas en general por Evo Morales centralmente, ¿no? Así fue llamativo ver a Loaiza, ¿no? Uno de los fundadores y de los principales referentes de los primeros años del MAS, ¿no? Junto con Arce, ¿no? Y lo que dio pie a distintos discursos y ataques contra Evo Morales por parte tanto de Arce como de Choquehuanca, que eran los principales oradores, ¿no? El presidente y vicepresidente actuales del país. Y por el otro lado, el centro de lo que fue bueno, y diciendo, ¿no? De que el MAS no es de una sola persona, ¿no? Haciendo eco con Evo Morales por parte de Arce Choquehuanca. Y por el otro lado, Evo Morales afirmando que él va a ser candidato el próximo año, el 2025, y atacando el hecho de que quieren inhabilitarlo, ¿no? De una u otra forma. Entonces, bueno, esa es la pugna que no es novedad, pero que repercute en este espacio y que realmente mostró, digamos, ¿no? Las pugnas y las diferencias realmente insalvables que tienen actualmente entre estos dos sectores. Es importante, pero en ese marco, resaltar cuáles son esas diferencias, ¿no? Porque no tienen diferencias programáticas, no tienen diferencias del plan de país, no hay discusión acerca de eso, ¿no? Es muy poco lo que pueden decir, básicamente es atacarse un poco de una u otra cosa. Además, están bastante mezclados por la gestión de Evo Morales con su ministro Arce, ¿no? Actual presidente. Entonces, son ataques muy burdos los que se hacen que pueden buscarse alguna diferencia programática o alguna diferencia política real, ¿no? Y lo que hay entonces, quitando de lado, digamos, los insultos, las peleas y todo eso, lo único que tenemos es la pelea por los cargos, ¿no? Y realmente es eso lo que se está dando en el MAS y es una pugna por el liderazgo, por los cargos, por el poder, por la distribución de cargos y la distribución de espacios de poder en el MAS y en el país, ¿no?
Y en ese marco realmente muestran, o sea, una total degeneración y una total, bueno, inserción plenamente en lo que es el orden político semicolonial capitalista de Bolivia, ¿no? Burgués también si quieren decirlo, ¿no? Básicamente ahí no representan políticamente, programáticamente, para nada los intereses del pueblo trabajador, y lo que único que hay ahí es una pugna directamente por los cargos, ¿no? Y eso también es muy importante resaltarlo porque, bueno, en el calor de lo que se está dando, las futuras elecciones que ya se están sintiendo y hay los movimientos, etcétera, es eso, ¿no? O sea, tampoco vemos ninguna visión diferente por parte de los candidatos de la oposición derechista, ¿no? Y en general todos están de acuerdo, tanto Evo como Arce como la oposición derechista, en que siga la explotación del litio en manos y en asociación con transnacionales, el saqueo que se está tratando de realizar para salvar una economía que está justamente al servicio del saqueo en otras áreas y por parte de las transnacionales y la oligarquía. Entonces, de eso no hay ninguna diferencia, nadie dice algo diferente al respecto, de expulsar a las transnacionales, de desarrollarnos por nuestra cuenta, no, para nada, ¿no? Eso es algo que están de acuerdo todos, ¿no? De Evo Arce y todo la variante oposición derechista, ¿no? De sus distintas alas. El tema de la oligarquía y el tema de todo lo que representa la oligarquía terrateniente, agroexportadora del Oriente, eh, y que además implica necesariamente la destrucción de nuestro medio ambiente, la expansión de la frontera agrícola y la destrucción de, bueno, nuestros bosques, ¿no? Bueno, de eso no dicen nada, ¿no? Nadie dice nada ni cuestiona en lo más mínimo uno de los hechos centrales que fue la discusión hace un par de décadas, cuando fue el 2003, cuando se planteó una revolución agraria, una reforma, una nueva reforma agraria, bueno, que ahora realmente se sintetiza en la necesidad de una revolución agraria que quite estas tierras a esta oligarquía que es parasitaria, ¿no? Que básicamente vive del Estado, que no paga impuestos y que básicamente se beneficia de una serie de beneficios estatales para obtener dinero y exportar, ¿no? Y todo lo que reciben casi en su totalidad va a sus bolsillos, ¿no? Dejando una mínima porción de impuestos. Bueno, nadie dice nada de eso, ¿no? Ni masista, ni ninguna de las dos alas masistas, ni la oposición derechista, ¿no? El tema de la minería del oro, ¿no? Que está depredando el uso del mercurio y toda la depredación y los problemas que hay alrededor de esto. Tampoco dicen nada en contra de esto, ¿no? Y bueno, en general, todo el saqueo que hay con la presencia de las transnacionales, tanto en la minería del oro, en otros espacios de la minería, lo que se está dando con el litio, etcétera. Bueno, ahí no hay ninguna diferencia y realmente en esos elementos están totalmente de acuerdo. Al igual que están de acuerdo de acuerdo, tanto evistas como marxistas como la oposición derechista, en ir vulnerando cada vez más los derechos laborales, ¿no? La libre contratación que en los hechos se está dando, pese a que supuestamente según las leyes no se da, los distintos mecanismos mediante contratos, consultorías, etcétera, mediante los cuales han ido recortando cada vez más los derechos laborales en el país. Y bueno, toda la situación donde hay impunidad para los despidos, donde hay una serie de atropellos contra los trabajadores, bueno, de eso tampoco dicen nada y se continúa esa política en general de acuerdo, que básicamente podría ser que esa es la política de Estado en Bolivia, ¿no? Del Estado de estos señores de vistas, marxistas, todo lo que es el MAS de la oposición derechista, el Estado capitalista boliviano tiene esa política, ¿no? Sometimiento a los dictámenes de las transnacionales, de la oligarquía terrateniente y cada vez recortar más y más derechos laborales al pueblo trabajador, ¿no? Entonces, bueno, en eso sí están de acuerdo, ¿no? Y bueno, fuera de eso, justamente hay, bueno, toda una serie de pugnas. Está el tema de la validez del Congreso, si Evo va a poder ser candidato, si se lo va a habilitar o está ya inhabilitado. Bueno, Evo Morales en su evento dijo que va a estar habilitado y que va a ser el candidato. Están en esa pugna legal todavía. El tema de la convocatoria a un Congreso del MAS, ya que el Congreso donde se lo eligió a Evo nuevamente como candidato no fue válido por el órgano electoral. Entonces, ¿cuándo se va a hacer el Congreso? ¿Cómo se va a hacer el Congreso? El tema de que, bueno, Arce quiere hacer su propio Congreso, pero la dirección del MAS es Evo Morales.
Entonces, Arce no puede convocar por sí mismo un congreso sin la venia de Evo Morales. Bueno, hay toda esa pugna que se va a ir dando las próximas semanas, los próximos meses, continúa con toda su fuerza. ¿Quién se queda con la sigla del MAS para tratar de mantener esta situación de continuidad política en el país y obviamente sacar los beneficios que les da esto, ¿no? Esos espacios de poder, tanto mediante corrupción y mediante lo que no es corrupción directamente, pero que también son formas ilícitas de enriquecimiento, ¿no? Que básicamente es todo lo que hacen a través de las empresas privadas con explotación de distintas formas de lo que es el país, de los trabajadores, y donde realmente garantizan a través de eso un saqueo general del país y del pueblo trabajador, ¿no? Entonces, en ese marco, realmente nosotros necesitamos una alternativa, ¿no? Es lo más urgente, lo más necesario, pero justamente no es una alternativa así como sea, ¿no? Como, bueno, hay varios grupos que se reúnen, que discuten, pasó durante varios, en otros momentos también esta situación, y ahí es lo importante dotarnos de unos puntos mínimos, por lo menos, de unidad. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para plantear una alternativa diferente a lo que es el MAS, diferente a lo que es toda la oposición derechista, ya sea Camacho, Mesa o las nuevas versiones que están resurgiendo? Y justamente ahí lo necesario es tener claridad de que el país no va a poder salir adelante mientras se mantenga el saqueo transnacional en el país. Por eso es tan necesario retomar las banderas de octubre del 2003, retomar toda esa tradición luchadora en el planteamiento de la expulsión de las transnacionales, ¿no? Y eso nos lleva a desmentir toda la falsa nacionalización que hizo Evo Morales, que nunca hubo, y entrar a toda esa discusión y ajustar cuentas con todo lo que fue el MAS, que prácticamente fue mentira tras mentira tras mentira, en todo, ¿no? Donde más bien preservó a las transnacionales en el país, preservó la explotación de estas, preservó la explotación de la oligarquía, el latifundio. Bueno, entonces, por un lado es eso, ¿no? El tema central de la expulsión de las transnacionales, romper con la dependencia y el saqueo de las transnacionales que nos tiene sometidos al país en la pobreza, romper y expropiar a la oligarquía terrateniente del país, esa oligarquía que, como decimos, todo durante tantos años y con varios datos en distintos programas se fueron señalando por parte de algunos invitados incluso, cómo se ha ido beneficiando constantemente del apoyo estatal de distintas formas, ya sea con apoyo directo, ya sea con leyes, con subvenciones, con liberación de impuestos para importar agrotóxicos, etcétera, etcétera, para exportar prácticamente libremente y pagar lo mínimo de impuestos, ¿no? Bueno, es necesario romper con esa oligarquía terrateniente que además está asentada en uno de los mejores espacios de tierras del país. Entonces es necesario eliminar toda esa parasitaria oligarquía que además es una de las que detenta más poder y es la que más dinero maneja en el país. Ahí está parte de la riqueza del país, lo que no se llevan las transnacionales se queda ahí. Es necesario romper con eso, expropiar esa oligarquía y que la producción agrícola sea garantizada por nuestros hermanos campesinos, quienes además van a estar interesados no en exportar como sea, donde sea para enriquecerse, sino realmente en abastecer y en garantizar la soberanía alimentaria, garantizar que los alimentos se queden en el país. Y por otro lado, también van a estar interesados en que no se deprede nuestro país, ¿no? Porque un empresario exportador eso es lo que hace, destruye lo que sea con tal de exportar, mandar eso, recibir su plata y listo, y está feliz. Esa es nuestra oligarquía terrateniente en Bolivia, ¿no? Eso es lo que tenemos que eliminar en este país y justamente proponer una economía campesina en la explotación de las tierras que garantice la soberanía alimentaria y que además rompa con esa lógica de depredación que se está viviendo, ¿no? De la misma forma, se tiene que romper con la lógica de las cooperativas mineras, se tiene que reestructurar nuevamente Comibol y nacionalizar toda la minería a cargo de Comibol, como fue en su momento lo mejor que tuvo en Bolivia a nivel de derechos laborales y producción de minerales, ¿no?
y de una forma donde además hoy en día se tiene que incorporar con toda fuerza el tema medioambiental. No se puede continuar con esta situación de cada quien haga lo que le dé la gana, destruya lo que le dé la gana, gane sus pesitos, pague miserias de impuestos y que siga la explotación y el saqueo del país, ¿no? Además, donde las cooperativas se alían con transnacionales, empresarios privados, etcétera, ¿no? Se tiene que romper totalmente eso y las explotaciones mineras tienen que estar centralizadas y garantizadas con toda la seguridad medioambiental y con toda la seguridad laboral por parte de lo que fue la Corporación Minera de Bolivia, la Comibol, ¿no? Y reestructurar y generar todo eso, ¿no? Son puntos necesarios y básicos para poder sacar adelante al país, para poder romper con la depredación medioambiental, para poder garantizar fuentes de empleo para el país, garantizar salud y educación. Y justamente son puntos básicos de los cuales ni masistas, ni arcistas, ni evistas, ni ningún otro que se ha escuchado dentro del MAS, y mucho menos de todos los sectores de la derecha, mencionan en lo más mínimo, ¿no? Es por eso muy importante dotarnos de una alternativa. Eso es lo que estamos trabajando desde el Partido de los Trabajadores e invitamos a discutir, a reunirnos a todos los grupos, organizaciones, colectivos, agrupaciones, todos los compañeros que realmente deseen plantear una alternativa diferente que rompa con esta lógica de saqueo y explotación que es tan tradicional en nuestro país, en un marco de una crisis económica que cada vez se está empezando a sentir más fuerte, plantear una alternativa que rompa con esa lógica y que plantee una posición, un programa desde las necesidades del pueblo trabajador. Entonces, reunámonos, discutamos y planteemos nuestra propia alternativa, compañeros. Bien, compañeros, no sé si desean complementar este tema. Hay varios puntos también para discutir sobre la situación nacional. Miguel. Sí, yo quería agregar simplemente que esta necesidad de una alternativa ya fue votada muchas veces por organizaciones de base, organizaciones sindicales, empezando por el Partido de Trabajadores, que se creó en el 2013, pero además, por ejemplo, lo ha hecho eh, la Confederación de Magisterio Rural, planteando una alternativa, igualmente, una alternativa de trabajadores. Eh, y después están surgiendo grupos que no plantean, no se entiende bien qué plantean, que buscan una alternativa. En algunos casos hemos tenido diálogos con ellos que sí, que necesitamos una alternativa del pueblo, qué sé yo. Bueno, sí, efectivamente. Pero eso implica, sí, ponerse de acuerdo en algunos puntos básicos, que los que mencionaste recién, Beto. Y esto es muy importante, porque si no, esta crisis no tiene salida. Se empeoraría con algunas propuestas que hay. Y la otra cuestión que quería mencionar es que hace un mes atrás, un poco menos, unas semanas, el gobierno hizo un acuerdo con los grandes empresarios, un nuevo acuerdo de 10 puntos, que le permite libre exportación, un montón de facilidades. eh, y esto no fue criticado ni por el más evista, ni por la oposición, la otra oposición, digamos. Eso como que está bien, pues, ¿no? Como que decía, bueno, tienen acuerdo entre ellos que ante esta crisis económica que está creciendo, la salida es favorecer a los empresarios, es decir, darle más facilidades para que mantengan sus ganancias. Entonces, esta es la situación y por supuesto esto va en contra de los trabajadores, de muchas formas, permitiendo despidos, permitiendo informalidad laboral, permitiendo la destrucción de la naturaleza, etcétera, etcétera. Eso quería decir. Muy bien, Miguel. Y bueno, de esa forma entonces concluimos el programa del día de hoy, ¿no? De Radio Rebelión. Ya nos encontraremos la siguiente semana con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Muy Muy bien, buenas noches, buenas Miguel. noches. Muy buenas noches a todos los que nos siguen y será hasta la siguiente semana.
Bolivia, los maestros de Bolivia como ejemplo de valor, los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar, 100% jubilación, calidad de educación, 100%